La reflexión de hoy la hemos titulado Éxito en progreso. Es una de las definiciones del fracaso. Tenemos una cita del autor cristiano, el de liderazgo, el señor John Maxwell, de su libro El lado positivo del fracaso, que dice lo siguiente: la diferencia entre la gente normal y la gente que alcanza logros es su percepción y respuesta a los fracasos. Hemos dado algunos elementos que nos pueden ayudar a tener una perspectiva diferente del fracaso. Uno de los personajes de deporte del día actual, personalmente, que yo admiro más, no soy tenista, pero el señor Novak Djokovic, este es un hombre que, bueno, está muy vigente. Es tremenda papel que hizo aún en el abierto allí en Melbourne, siendo un hombre, ya que para el deporte del tenis dicen, bueno, ya él debe estar de salida, pero todavía tiene mucho que aportar. Tremendo. Todo lo que hace, todos los sacrificios que ha implicado su carrera, por algo es el número uno de la historia. Tal vez puedes tener algunas diferencias que el uno o el otro, pero probablemente es el tenista de más altos resultados en toda la historia. Dijo así también: el éxito no se trata solo en ganar, sino de aprender de tus fracasos. Así es. Porque a veces en medio de nuestros fracasos la tomamos demasiado personal y confundimos que sí es cierto, nos equivocamos, pero no quiere decir que nosotros seamos un fracaso. No es así. Pero a veces en nuestra psicología, las relaciones que tenemos, nos quieren hacer creer que nosotros somos el fracaso y no es así. Por lo menos así no nos ve nuestro Dios. Nos equivocamos, sí, pero no somos un fracaso. O a veces nos llenamos también de limitaciones porque si hemos tenido algún fracaso en alguna área económica, en algún negocio, oiga, quien es emprendedor sabe que esto hay que tener un cuero duro, ¿cierto? Pero hay personas que no, que con el no es que estaban feliz, voy a emprender este negocio, el primer problema que tienen, no, hasta aquí fue. No, yo no sirvo para esto. Y vemos o hemos entendido como que este fracaso como que nos dura toda la vida. Como que hay cosas que el Señor sí tiene para nosotros, pero no las seguimos intentando porque nos llenamos de temor. Hemos tratado de buscar una perspectiva diferente de nuestros fracasos. La primera reunión hablamos, y usted puede volver a ver la enseñanza en nuestro canal de YouTube, hablamos de que es una oportunidad, y este año puede ser una oportunidad de estas cosas que han sido un fracaso, que sea una oportunidad para crecer. También vimos cómo el fracaso es bastante formativo, y el Señor nos ayuda a formar nuestro carácter, que es lo más importante. Cuidar nuestro corazón, nuestro carácter es lo más importante. Y generalmente es en medio de los fracasos que podemos entender, podemos cambiar tal vez el área más difícil de nuestro carácter para mejorar, que es el orgullo, ¿cierto? Y los fracasos nos pone humilditos, ¿cierto? Pero también veíamos hace 8 días que el fracaso es educativo. ¿Qué has aprendido de esta experiencia de fracaso? ¿Qué está enseñándote el Señor? Es muy importante. Y hoy vamos a ver otro principio. El fracaso es un ingrediente necesario para el éxito. No lo queremos no reconocer, pero no hay persona que haya alcanzado algo en esta vida de importancia si no ha fracasado. En el matrimonio, en los negocios, en la vida espiritual, en cómo ser padres.
En la vida espiritual hay uno de los cristianos, yo creo, en la historia del cristianismo más exitosos, es el apóstol Pablo, ¿cierto? Una persona, un colega me decía, no, pues yo estoy entre Pablo y el señor Billy Graham. Bueno, él es un hombre de Dios que el Señor también usó mucho en este siglo pasado también. Pero el apóstol Pablo es uno de los cristianos más exitosos. Por algo escribió gran parte, el Señor lo usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. La iglesia tiene el rostro de Jesús por las enseñanzas que el Señor dio a través del apóstol Pablo. Y en medio de quién era el apóstol Pablo, miren en algunos de sus momentos difíciles que los tuvo, ¿recuerdan de ese aguijón que hablamos? Dice, de hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. El apóstol Pablo. Es decir, y de eso vamos a estar hablando en nuestra próxima serie mucho. Es a veces las cosas que tengo que hacer y no las hago, ¿cierto? Como por ejemplo, ese compañero de oficina de trabajo que me cae bien mal, pero el Señor te anima o te invita a ayudarle en esa necesidad que tiene en este momento. Sin embargo, no lo hago, ¿cierto? O a veces, ojo, ¿qué tal esa serie de Netflix? Que el Señor, usted ve el primer capítulo y dice, uy, no, esto no lo debo ver. Y sin embargo, ¿qué? El fracaso nos ayuda a crecer. Otro de los deportistas más importantes de la historia, el señor Michael Jordan, en básquetbol, ¿cierto? También considerado él llevó a su equipo 6 veces, participó del equipo que fue campeón de la liga en los Estados Unidos, la liga más importante del mundo. Y él describía en su biografía lo siguiente: he fallado más de 9,000 tiros en mi carrera, he perdido casi 300 partidos, 26 veces se me ha confiado lanzar el tiro ganador, ese tiro que dicen, a ver, usted que es el duro, hágale, si encesta, ganamos. Dice 26 veces se me ha confiado lanzar el tiro ganador del juego y fallé. He fallado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito. 6 veces campeón de la Gran Liga. Como el señor Albert Einstein, y de eso tomamos el título hoy de nuestra reflexión, el fracaso es el éxito en progreso. Cambiemos esa perspectiva del fracaso. Uno de los hombres que más ha hecho transformación en su presidencia, uno de los hombres más importantes, de los presidentes que más transformaciones ha hecho, no solamente en su país, sino en el mundo, el señor Abraham Lincoln, dice, mi gran preocupación no es si has fracasado, sino si estás contento con tu fracaso, es decir, si lo estás aprovechando. Saben que no conocía mucho de la historia de este hombre hasta hace poco que leí de él. ¿Saben? Se presentó como 6 veces para el Senado, para diferentes cargos públicos y perdió. Como 2 veces para la vicepresidencia, perdió. La última vez que se presentó ya para la presidencia, cuando dijo no más, fue electo presidente. Y tal vez fue el hombre que más influyó para que en su país se eliminara la esclavitud. Consideramos el problema, es que a veces consideramos el fracaso como una señal de pare, en lugar de un peldaño para subir al siguiente nivel.
Ojo con cómo estás viendo esa limitación, ese fracaso. Como esa señal de, no, aquí ya no. O más bien puede ser ese escalón para subir al siguiente nivel. Tenemos que cambiar esa perspectiva del fracaso. Uno de los hombres hay muchos, creo que todos los personajes de la Biblia tienen experiencia en esto. Uno de estos es un caballero, ¿se acuerdan de José en el Antiguo Testamento? ¿Cierto? ¿Hijo de quién? De Jacob. Era el pequeño, el que, bueno, ¿recuerdan todo esto? Este sí que en su vida muestra que de los fracasos es como una especie de camino para el éxito. Era el menor, el consentido, porque no era precisamente, pues, ¿no? Sí era el consentidito. El que el papá, no sé qué, le daba lo principal, el que le daba lo mejor, ¿se acuerdan? Y de pronto empieza a soñar cosas raras, que es que los hermanos le van a tener que rendir reverencia y todo eso. ¿Qué hicieron los hermanos? ¿Cómo empezó entonces ese sueño de su carrera? Los hermanos lo vendieron como esclavo. Tenaz de empezar la vida, el propósito de Dios para la vida como esclavo. ¿Recuerdan? Lo vendieron. Y eso que lo iban a pasar al papayo, ¿cierto? Pero lo vendieron. Y el tipo fue allá, recuerdan, allá en el hogar de Potifar, que era su dueño, y allá el tipo juicioso, las cosas le iban muy bien, excelente administrador, porque el tipo tenía un don ahí. ¿Qué pasó? Estando de esclavo. Una cosa injusta, recuerdo una doña ahí toda medio loca, pues entonces la acusó falsamente, ¿y a dónde fue a parar? Oiga, un tipo bien consentido, el mimado del papá. Lo venden como esclavo y dice, ¿y este para dónde va? Empieza el tipo, está funcionando allá y después ¿para dónde lo mandan? Para la cárcel, no. Uno ve la historia ahora y porque conoce el final, uno dice, no, pues, pero bueno, pero... Y entonces, ¿qué hacía José? Si ustedes leen la historia, no hay evidencia que él diga, no, ¿sabe qué? Esto definitivamente hasta aquí fue. Él seguía. Y en la cárcel, nuevamente, en la cárcel, estando, como dicen, en la inmunda, él volvió y hacía su trabajo diligentemente, se convirtió en el tipo que le consultaban todo, interpretaba sueños. Llegaron unos presos que venían de palacio, ¿recuerdan? Él les ayudó, él les interpretó un sueño y le dijeron, mire, nosotros tenemos influencias, le vamos a ayudar. El tipo se puso feliz, dijo, voy a salir de la cárcel. ¿Qué le pasó? Se olvida, o sea, uno dice, no. De la prisión, después se acordaron, el faraón tuvo algún problema con algunos sueños y ¿qué pasó? Lo llamaron y ahí fue. Digo, no, este tipo lo necesito aquí. Y fue tan buen asesor que lo nombró como el vice del reino. Pero todo tenía un propósito. Al final de la historia de José, ¿qué pasó? Llegó la familia, había una gran hambre en todo el mundo conocido en aquel entonces. Y adivine quién fue usado por Dios para librar del hambre, no solamente a los egipcios, sino a quién. A su pueblo. Pero cuando uno ve esto, no está pensando, a mí no, a veces no me ocurre lo que era el día a día de este hombre hasta llegar allá. Una y otra vez, pero él tuvo ese carácter y pudo ver
que el Señor cumple su historia y en medio de los fracasos está cumpliendo ese propósito. Hay dos cosas que nos ayudan a tener el fracaso no como lo peor en nuestra vida, sino puede ser como un amigo. Cómo tener este proceso que el fracaso puede ser un paso al éxito. No una señal de pared, no es una pared que te detiene, sino un escalón para llegar a otro nivel. Hay dos cosas que voy a compartir que nos ayudan a esto. En primer lugar, como es el caso de José, piensa en el proceso, no en el evento. Mucha de la espiritualidad, ustedes no saben, de nuestra comunidad se basa en eso, en el proceso más que en el evento. Porque cuando fracasamos, ¿cómo nos sentimos? Mal, desanimados, nos da pues a veces nos da vergüenza reunirnos con otros y hablar de nuestros errores. Cuando, por ejemplo, a alguien le va mal afectivamente, digamos, tiene un problema, bueno, no le fue bien con su pareja. ¿Cuál es como la primera reacción? ¿Sabe qué? Ni más. Va a quedar soltera. No, esto no lo vuelvo a intentar más. No voy a quedar soltera. No, esto no. ¿Otra vez? No. Cuando pierdes el trabajo, no es la primera. No, yo no sirvo para esto. No, esto definitivamente, no. O cuando encuentras esa dificultad para ese trabajo que quieres, definitivamente es que yo no sirvo. ¿Será? Piensa no en el evento, sino en el proceso, en lo que Dios está haciendo en tu vida. Y por lo que yo me he dado cuenta, ya a mi edad tengo pues suficiente experiencia para decir, ese proceso generalmente es largo. Sí, porque uno dice, bueno, el proceso, pero si el proceso fuera de un mes y ya todo, pues uno aguanta. Pero generalmente el proceso de Dios obrando en nuestra vida para cumplir su voluntad, en medio aún de esas luchas, de ese fracaso, de esas dificultades, es un proceso generalmente largo. Uno pasa del capítulo, como de la mitad de Génesis, como hacia el final, y uno dice, eso lo leen rápido. Pero ¿cuántos años implicó? José iba saliendo como a los 17 años cuando lo vendieron de esclavo, y cuando llegó al faraón tenía como 40 y pico. El proceso generalmente es largo. Pero los procesos con el Señor siempre terminan en buenos resultados. Hay un versículo que de pronto, ese es de los primeros que memorizamos. ¿Se acuerdan de Filipenses 1:6? No, ese es otro, ese nos hablamos. Estoy convencido de esto. Miren que este es un versículo y parece que se nos olvida que la vida es esto. Este es un versículo que habla de ese proceso. El que comenzó tan buena obra en ustedes, la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. ¿De qué está hablando? De un proceso. La irá perfeccionando. ¿Hasta cuándo? Hasta el día de Cristo Jesús. ¿Qué es? ¿Cuál? O que el Señor venga o que usted vaya allá. El que comenzó tan buena obra, la terminará, la irá perfeccionando hasta el día. Aún en estos momentos de fracaso, en que sentimos que no, estamos camino al éxito en medio de esto. Primero recuerden,
no nos concentremos tanto en el evento, en lo que ocurrió, lo que está ocurriendo, sino en el proceso. ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cómo me está perfeccionando en medio de esto? Y Él está haciendo la obra y la seguirá haciendo hasta el último día. Y en segundo lugar, algo que también te ayuda a ti, me ayuda a mí, es que en medio de ese proceso, recuerda que el Señor te cubre las espaldas. Oiga, yo estoy luchando, buscando si es la espalda o las espaldas. Y parece que ambos. Estuve mirando porque como si, bueno, pero yo me demoré como 2 horas buscando uno a otro y ambos. Lo importante es que el Señor te cubre la espalda o las espaldas, las que tengas, pero el Señor está detrás, la cubre, Él está detrás y eso es otra cosa para mis hermanos, o más bien para mis amigos que están en esa búsqueda. Eso sí es una diferencia. Quiero decirles a aquellos que todavía están en búsqueda de Jesús, de consolidar una relación con Él, que es muy diferente, ¿cierto? Los que ya andamos un tiempo con Él. Saber que el Señor está cuidándonos la espalda es otra cosa. Eso es otra cosa. Y a veces la invitación para que hacemos y que hacemos nosotros a otras personas, ve a Jesús, que Jesús sea tu Señor, es por eso. Por tener a alguien que en medio de las dificultades te está cuidando la espalda. Salmo 145, 14. El Señor sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. ¿Eso es verdad o no? A ver, ¿quién puede decir amén? Uy, como que hay algunos que están como... A ver, entonces, ¿se animan a decirlo? Porque esto es una verdad, es una realidad. El Señor, ¿qué? Sostiene a los caídos y levanta a los agobiados. Eso, así es así. Él es esa seguridad en medio de esos momentos de fracaso. Él está ya cuidándonos la espalda. Uno de los casos de otros hombres de la fe, uno de los también que más se equivocó fue Pedro. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Se acuerdan de Pedro? Cuando estaban arrestando a Jesús, que llegó y saca la espada defendiendo a Jesús, le mocha la oreja al guardia. Y el Señor dice, ay, ¿cómo se le ocurre? Así era Pedro, ¿no? Y después dijo, Señor, aquí estoy, no voy a dejar que nada te pase. Y cuando lo cogieron preso y le preguntaron, ¿qué hizo Pedro? Lo negó, y no una, 3 veces. Pedro. Hombre, cuando uno lo mira y dice, no, este sí espiritualmente es un fracaso. ¿Se acuerdan cuando Jesús estaba explicando de que iba a ir a la cruz, cómo era el camino de salvación, que iba a morir? ¿Recuerdan? Jesús les dice, mire, yo voy, de pronto ya llegó mi hora, y y Pedro dice, no, eso no puede ser. No, eso no va a pasar. Además, yo voy a estar contigo. ¿Cómo vas a hacer que el Mesías lo van a crucificar? Eso no es así. ¿Cómo le responde Jesús a Pedro? Apártate, ¿qué? Satanás. Oiga, que el Señor que le diga a uno. O sea, no era que la tenía muy bien. Pero hay una cosa que yo estaba analizando, hay muchas en la vida de Pedro con el Señor Jesús, que fue muy especial. Es probablemente el primero, o tal vez el único, que caminó sobre el agua. ¿Se acuerdan esa noche después de que el Señor había multiplicado los panes? Había hecho tremendo milagro y los invitó a ir al lago y ellos estaban en la barca y se desata tremendo tempestad. Ya estaban por ahogarse y eran pescadores, la cosa estaba difícil.
ven que el Señor Jesús se acerca caminando, inclusive se asustaron que es un fantasma o cual cosa. Y Pedro se acerca, lo reconoce cuando dice el Señor Jesús, oiga, soy yo, no soy un fantasma, soy yo. ¿Qué le pide Pedro a Jesús? Miren, esta es una de las cosas más, para mí, más raras. Es que yo todavía me cuesta trabajo lo que Pedro le pide, porque ¿qué es lo lógico que le hubiera pedido ahí? Bueno, uno, que se suba más bien él. Y segundo, no, pues calme esto, arregle, pues calme, pues, ponga la barca allá en la... Es lo más que él le pide y respondió, mándame que vaya a ti sobre el agua. Eso es aprender a probar lo sobrenatural, ¿cierto? Caminar sobre el agua. Señor, llévame. ¿Y qué hizo? Veamos el versículo siguiente, Mateo 14, 29. Y Jesús que le dijo, no, quítate. Ven, dijo Jesús. ¿Qué pasa? O sea, no es que esto es, así es como se debe trabajar. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Mire, eso es algo único. No, eso no, o eso pasa todos los días. No. Por ahí tenemos un amigo de esta congregación, ¿cierto? Que está por allá del sur cantando, está diciéndole a todo el mundo que hay que caminar sobre el agua. Está por allá cantando en Argentina, que hay que caminar sobre el agua. Pero pues no todo es perfecto, ¿cierto? Mateo 14, 30, ¿qué pasa? Pues la cosa, pues él estaba caminando, porque no es que estaba metido, estaba caminando. O sea, abonémosle eso a Pedro. Pero al sentir el viento fuerte, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Pueden identificarse cuántas veces hemos sentido en esos momentos donde dice, Señor, aquí fue, ¿o no? Hay fracasos que uno dice, no, aquí, ya. Entonces gritó, Señor, sálvame. Y ahí también nuevamente, para mí ese versículo está nuevamente, ay Señor, menos mal, tú eres así. Jesús, ¿qué pasó? Dijo, ¿sabe qué? No, traje agua un rato a ver si aprende. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dice, lo agarró inmediatamente y lo tuvo. Ay, ese es nuestro Señor. No nos deja, no te va a dejar, no te va a dejar. Él está ahí protegiendo la retaguardia, dando la mano ahí cuando pensamos que ya ahí fue, inmediatamente. Dos cositas para poder crecer en medio de los fracasos. Primero, es más importante el proceso que el evento. Oh, Pedro y todos los que están con él sí que aprendieron en ese. El proceso es más importante que el evento. Es decir, ¿qué estás aprendiendo? ¿Cómo está el Señor moldeando tu carácter en ese fracaso? Ese es más importante que lo que pasó. Ánimo. Y en segundo lugar, si estás con Jesús, Él siempre estará allí. No te hundirás, no te hundirás. Él siempre estará allí.
¿Qué pasaría si hiciéramos de el fracaso un amigo? ¿Dónde estará tu vida en 5 años? Si ese fracaso que has tenido o que tienes, Señor, vamos a ver qué estás haciendo en este proceso. Y vamos porque tú estás ahí y tú no me dejarás hundir. ¿Qué pasará en 5 años? Si tenemos una óptica diferente. Ojo con pensar, porque a veces queremos confundir cómo el Señor utiliza el fracaso, hacer cosas necias y tontas. ¿Cierto? Ojo, no, si el Señor me va a sostener, entonces me voy y ya mañana renuncio a ese trabajo que no, yo no estoy diciendo eso, porque siempre le echan la culpa al pastor. El pastor dijo que aquí, que eso no importa, que no, ojo con hacer cosas locas, ¿cierto? No, un momentico, no, que el Señor un momentico. Tampoco es una licencia para pecar. No, yo peco y me la embarro y todo eso y de ahí me saca el Señor. Cuidado, no es una licencia para pecar tampoco. No es a decir, miren, listo, voy a meter toda esa plata en el negocio que tengo la otra semana. Cuidado si usted no tiene sabiduría. No se trata de hacer cosas. Pero aquel que comenzó la buena obra, la irá perfeccionando hasta que estés con Cristo o Él venga por ti. La irá haciendo. Por eso el fracaso sí puede ser un escalón para el éxito en términos de la perspectiva de lo que Dios tiene para tu vida. Ojo, definir el éxito en términos de cómo Dios lo define, no como lo define la gente. Vamos a orar. Qué bueno que este año también podemos tenernos unos a otros, la oración de unos por otros. Porque pues tal vez iniciamos este año pues difícil. Piensa en el proceso. Aprovechemos que Dios nos moldee el carácter. Aprendamos la lección y no otra vez, ¿vale? Hágale. El Señor está ahí detrás y aun cuando parece que tiene la mano que nos sostiene. Vamos a orar. Esa es la confianza este año. Y también nos tenemos unos a otros para orar y apoyarnos para eso. Ojo con esa a veces perspectiva del fracaso unos a otros, es que es tan perjudicial cuando las comunidades dicen, pues por algo será que el Señor lo puso ahí. Oh, no es así. No, eso no. Así no es. Así no es. Así no es. El Señor está en ese proceso y su mano está ahí atenta a sostenerte. A caminar sobre el agua, a bajarse de la barca y a caminar sobre el agua. Oremos, así va a ser este año. Señor nuestro, gracias porque eres el Dios que iniciaste y que quieres iniciar una obra a aquellos que te permitimos hacerlo en nuestras vidas. Y la obra que iniciaste en cada uno de nosotros la estás perfeccionando hasta ese día que estemos contigo. Los errores, los fracasos no son esa pared que detiene ese proceso. Puede ser un escalón para ir al otro nivel espiritual. Señor, permítenos este año aprender en medio del proceso, que este proceso sea formativo para nosotros,
que nuestro carácter se haga cada vez más manso y humilde como eres tú. Danos la sabiduría para vivir en medio de los procesos de fracaso. Y Señor, gracias. Gracias que tú nos invitas a vencer el miedo y caminar sobre el agua. Gracias que tú no eres el que soluciona solamente problemas, sino el que nos invita a caminar como tú lo haces sobre el agua. Y tú tendrás siempre esa mano allí para sostenernos. Señor, ayúdanos este año a vivir con esa perspectiva. No que no habrán fracasos, sino que podrán ser utilizados por ti para crecer, para madurar y para cambiar. Señor, gracias. Nos alegra que esta obra que estás haciendo en nuestras vidas la estés perfeccionando cada día. Y aquellos que están en esa búsqueda de Jesús, te animo a que hagas esa oración, a que hagas una oración y le digas: Jesús, ven a mi vida. Perdona mis pecados, mis errores. Entra a mi vida. Empieza a obrar aún en medio de estas dificultades. Empieza a funcionar ese proceso. Ayúdame a caminar sobre el agua, a ver la gloria tuya en medio de lo que va a ser mi vida futura. Señor, te entrego mi vida para que tú hagas tu perfecta voluntad. En tu nombre oramos. Amén y amén.